Existen estadios donde se juega al fútbol y luego está equipos donde se importan jugadores, donde se compra el fútbol. Aquí el fútbol se hereda. Bienvenidos a San Mamés, el estadio del Athletic Club de Bilbao. Hoy estoy en Bilbao no para ver un partido de fútbol, sino para entender por qué este club es diferente a los demás. El Athletic Club tiene una historia, un estadio y una forma única de entender el fútbol. Y eso es lo que vamos a averiguar hoy. En Bilbao el fútbol no es solo deporte, es identidad. El Athletic no representa una marca, representa una tierra. Desde 1898 este club ha sido el reflejo del País Vasco. Trabajo, orgullo, resistencia y una conexión brutal con su gente. Algo único que tiene este club es que mientras el resto del mundo decide fichar y comprar jugadores de cualquier parte del mundo, este club única y exclusivamente se centra en tener jugadores de su tierra, del País Vasco y de alrededores. Esta es una filosofía que muchos dijeron que era imposible y que a día de hoy sigue muy viva. Aquí no se compran ídolos, aquí se forman. Durante más de 100 años el antiguo San Mamés fue conocido como la Catedral, un estadio donde los rivales sabían que no venían a pasear, sino que venían a sufrir. En 2013 la Catedral se despidió, pero su espíritu nunca se fue. Actualmente podemos encontrar señas de los restos de la Catedral justo afuera del estadio del nuevo San Mamés. Y es que justo a las afueras del estadio encontramos estas marcas en el suelo. Estas marcas representan dónde estaban colocadas las porterías en el antiguo estadio. Aquí tenemos la marca de la portería del fondo sur y allí nos encontramos la marca del fondo norte. En las inmediaciones del estadio nos encontramos la estatua de José Ángel Iríbar, conocido como el Chopo. Iríbar fue un portero legendario del Athletic Club desde 1962 hasta 1980. Jugó más de 600 partidos con el Athletic, fue internacional con España y ganó 2 ligas y 4 Copas del Rey. Para el Athletic Club es un icono de lealtad ya que jugó toda su carrera en el Athletic. Nos encontramos en el Museo del Athletic Club. En este museo hacemos un recorrido por la historia del Athletic desde 1808 hasta la actualidad. Gente, mirad esto que interesante. Tienen aquí un mural con todos los jugadores que han ido pasando por el Athletic Club. Mirad, es enorme, incluso da la vuelta. Llegas a la esquina y sigue dando la vuelta. Y termina aquí mezclando jugadores y jugadoras del club. Aparte de estar muy orgullosos de su club, también comparten las banderas de los clubes a los que se han enfrentado. Mirad, tienen equipos como Liverpool por aquí abajo, Oporto, tienen aquí el Flamengo también. Muchísimos equipos a los que se han enfrentado y les dan aquí un poquito de representación poniéndoles en su museo. Y esta gente es la que para mí es una de las mejores zonas de todos los estadios. Cuando visitamos los trofeos que han ganado, mirad las Copas del Rey de 2024 y de 1902. Mirad cómo era, por favor. ¡Wow! Aquí tenemos Copa del Rey de 1903, 1904 y 1910. Increíble. Estas copas tan antiguas no las ves en todos los clubs, ¿eh? O sea, es un privilegio venir aquí al museo a ver este tipo de copas tan antiguas porque la verdad es que son únicas. Lo más curioso es que puedes ir viendo cómo ha avanzado el fútbol español porque van cambiando las copas según van avanzando los años. Aquí encontramos la de 1902, pero es que vemos que 2 años después la copa es totalmente diferente y unos años después aquí vuelve a cambiar. En 1914, 15, 16 era este estilo, pero es que en los años 30 también lo habían vuelto a cambiar. En el 33, en el 40 era diferente y de nuevo enorme cambiada en 1943, 44 y 45. En los años 50 eran de este tamaño, de esta manera, en los 60 y 70 eran así y aquí está el estilo que es más actual. Aparte de ser uno de los clubes de España con más copas, vemos que tienen una selección muy variada según ha pasado los años y tiene una colección muy única, la verdad. Aquí nos encontramos las ligas de 1942, enorme, las de los años 30, aquí un poquito más modernas, del 50, del año 83 y del año 84. Y aquí las Supercopas de España. Buah, gente, esto ya es espectacular, mirad. Tengo aquí una portería a la que le puedo pegar penaltis. Buah. Vamos a interactuar con esto, pero ahora mismo. Me voy a poner cómodo, le voy a pegar un golazo a este y vais a flipar, ya veréis. ¡Pah! Ahí va, no me la ha contado. ¿Pero qué es esto? Veréis qué penalti. Golazo. Uy, madre mía, más complicado meterle a este tío. Nah. Último intento. ¡Qué estafa!
en primera persona, gente. ¡Uy! Nada, nada. Imposible meterle gol a este portero. Es buenísimo. Mirad esto, gente. Así eran los banquillos antiguos. ¡Guau! Los han dejado aquí. Como recuerdo, están bastante desgastados, ¿eh? Esto es parte de la última reforma que se hizo al estadio en 1982, antes del Mundial de España. Amigos, mirad esto de aquí. Esto es respetar a tu afición al máximo. Aquí encontramos más de 100.000 nombres y apellidos de todos los socios que han ido pasando por el Athletic Club de Bilbao. Aquí se encuentra la afición del Athletic, el símbolo, el espíritu y la gente que ha apoyado al club desde el principio. Esto es un bonito homenaje a todas las personas que han estado siempre con el Athletic en el corazón. Wow, gente, mirad qué estadio más bonito. Impresiona muchísimo, mirad. ¿Veis lo alto que es? A lo mejor vosotros lo veis diferente, pero es que, de verdad, o sea, impresiona. Este estadio tiene una sensación como de hermético, como de caldera, como cerrado, como que está encima tuyo. De verdad que es una sensación como intimidante, ¿eh? Es precioso, la verdad. O sea, me encanta este estadio. Nunca había venido, es la primera vez que vengo y me está encantando. Pero de verdad que la sensación es como que se te cae encima, como que está encima tuyo y te presiona, ¿eh? Jugar aquí tiene que ser dificilísimo. ¡Wow! Mirad, gente, qué pedazo de estadio. Aquí caben más de 53.000 personas. Mirad, es que los asientos están súper cerca de la línea de juego, ¿eh? Aquí los jugadores de fútbol tienen que notar una presión inmensa porque el techo parece como que está justo encima de la cabeza, aunque sea esto enorme. De verdad que la sensación personal que estoy teniendo yo aquí es que está muy cerca del techo. O sea, es una sensación como de mucha presión. Y eso que no hay nadie. Estamos hablando de que no hay nadie y ya genera esa presión, ya genera esa sensación. Imaginaros un día de partido aquí. Esto tiene que ser, Dios, increíble. Esta es la portería, que la mueven desde aquí hasta meterla dentro del campo y es que nada, está a unos metros, o sea, prácticamente al lado. Por supuesto, el césped precioso, es césped natural con un corte muy bajo para juego rápido. Me gusta mucho el diseño del estadio, ahí justo con los dibujos del león, todo rojo y con las paredes negras. Mirad, es que tiene una estética preciosa este estadio. Me están viniendo unas ganas de venir a ver un partido aquí, o sea, no os imagináis las ganas que tengo de venir aquí a ver un partido. Algún día voy a venir. Está claro que este estadio está hecho para que suene, para que haya ruido, para que ese ruido lo sientan los jugadores, para que cuando estés ahí dentro del campo notes la presión de los aficionados, notes el rugido del león. Estamos en la sala de prensa completamente solos, tenemos toda esta sala para nosotros. Os voy a enseñar dónde se sientan los periodistas. Mirad, son sillas de madera, son duras, tienen aquí la típica paletita para poder escribir. Pero la verdad es que no son mulliditos como en otros estadios. Hombre, no son incómodos del todo, pero la verdad es que no es para quedarte aquí un rato. Es para venir, hacer las preguntas e irte a tu casa. La verdad es que durito. Pero eso es otra cosa. Aquí es donde se sientan los entrenadores y los jugadores de fútbol. Vamos a ver qué tal. Es diferente, claro. Bueno, estas sillas ya son un poquito diferentes. Vale, esto parece un poquito más cómodo, la verdad. Vale. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? Aquí, a gustísimo. Con dos focos enormes apuntándome. Aquí tenemos la sala de rueda de prensa del Athletic Club. Esta zona es súper chula. Aquí es donde se colocan los periodistas para ver entrar a los jugadores y hacerles preguntas mientras se van al vestuario. Por allí. Esto me da mucha curiosidad. Estamos entrando en el vestuario. Llevo como 20 minutos completamente solo. No sé dónde está el resto de las personas. De repente han desaparecido. Acabo de entrar en el vestuario del Athletic Club y estoy completamente solo. Pero es que no hay nadie de seguridad, no hay ningún guía, no hay ningún aficionado aquí viendo el museo, ni el tour que diga. Mirad, aquí tienen los nombres de los jugadores justo encima y sus posiciones. Están en orden también. Van desde el 1 hasta el 25, Urco y Z. Pero es curioso, aquí no puedes elegir asiento. Aquí es del 1 al 25, tienes tu número asignado y te colocas directamente donde te tocó. Ah, no, pensaba que estaban en orden, pero hay una excepción. Justo aquí, del 12 pasan al 27 y después al 14. Oye, dato curioso, ¿eh? Tienen aquí un montón de estampitas de santos para que les traigan buena suerte y sobre todo que no se lesione nadie. Mucha salud. No sé, la verdad es que estoy un poco alucinando. Estoy completamente solo. Creo que este es el vestuario principal, el vestuario del primer equipo. No como en otros tours que te ponen en el vestuario visitante, no, este creo que es el local, con todas las camisetas aquí colgadas.
Oye, pues muy bien, la verdad. Mucha confianza tienen en la gente. Me gusta, está muy bien. Cada estadio que visito tiene un toque diferente, especial, que los hace únicos, de verdad. Este, pues, es el que estoy viviendo ahora. Increíble, el estadio del Athletic Club. Vamos a una de las mejores zonas de los tours, a acceder por el túnel de vestuarios directamente al campo, como lo hacen los jugadores. Mirad, tienen aquí un busto de Rafael Moreno, Pichichi, jugador mítico del Athletic Club. Pichichi fue un delantero del Athletic Club de Bilbao del siglo XX que murió muy joven, a los 29 años. De hecho, en el antiguo San Mamés, los equipos visitantes siempre traían flores para ponerlo en su busto y así honrar su memoria. El banquillo, gente. Sí, señor. Vamos con el banquillo. Vamos a probar estos banquitos. Me lo merezco. ¡Oh, qué cómodo! Oye, estos asientos son muy diferentes, ¿eh? No son los típicos asientos racing que encuentras en otros equipos. Mirad, mirad. Tienen esta formita aquí hundida, que la verdad es que se encaja perfecto y está súper cómodo. Aquí el escudito, por supuesto, siempre bordado. Lo del escudo bordado es un detalle que me encanta. Oye, y es bastante cómodo, ¿eh? Perfecto para un segundito de descanso, con estas preciosas vistas. Mirad. No sé si es sensación mía, pero este tour me está pareciendo muy completo. Es el tour que más tiempo he estado dentro de un estadio de todos lo que he hecho. Y la verdad es que merece mucho la pena, ¿eh? Ahora nos encontramos en el palco VIP, en la zona presidencial. Mirad, aquí tenemos un bar exclusivo para los invitados que vienen aquí y una zona aquí de cóctel y, por supuesto, las vistas de la zona del palco presidencial. Mirad, en el palco los asientos son parecidos a los que nos podemos encontrar en el banquillo de los jugadores. La única diferencia es que son plegables. ¿Veis? Mirad, es que desde aquí se nota la sensación que os decía antes estando en el campo, que es que está la grada muy cerca del campo. Mirad, es que, o sea, el palco presidencial está aquí y es que se ve todo el campo, pero magnífico, o sea, muy muy cerca. Desde este punto de vista se ve a los jugadores de una manera increíble. Mientras que en otros estadios los palcos están más arriba o parece que están como más echados hacia atrás, digamos en la segunda grada más o menos, pero un poquito más alejados, aquí no, aquí está muy cerca, todo muy pegado al campo, la verdad. Una sensación, pero de caldero, este estadio. Me está encantando, de verdad. Mirad, amigos, parece que toda esta zona de aquí, todos son palcos. Y me refiero al anillo este central de aquí. Todos estos tienen el mismo tipo de asientos, ¿veis? Que da toda la vuelta al estadio hasta aquí. No estoy seguro de si solamente son para invitados o personas que trabajen en las empresas sponsor de los equipos o se pueden comprar para cualquier persona que pague un dinero extra para tener estos asientos privilegiados. No lo sé, pero la verdad es que esta zona se ve fantástica. Vale, lo confirmamos. Aquí cada palco pertenece a una empresa, cada palco es privado para una de las empresas que patrocinan al equipo y encima están repartidas por todo el anillo del estadio. Me está gustando mucho este tour porque nos dejan acceder a sitios muy privados y muy específicos de los estadios que no se suelen ver en todos los tours. Y mirad esto, gente, nos dejan ver cómo es un palco por dentro. Mirad, bastante lujo, ¿eh? Los asientos, las mesas. Aquí tienen la televisión para ver el partido en tiempo real, todo tipo de utensilios por si quieren beber o comer. Y ahí, para ver el partido. Me encanta. Nunca había visto un palco privado en un estadio de fútbol. Es la primera vez que en un estadio me permiten verlo con tanta claridad y la verdad es que está muy bien. Mucho detalle en este tour, ¿eh? Tienen muchos detallitos. Me gusta. Y por supuesto, como buen tour, una de las últimas zonas es la tienda oficial del equipo. Magnífica experiencia que hemos tenido en el estadio de San Mamés, gente. Ha sido increíble este tour, me ha encantado, me ha parecido incluso un poco largo de la cantidad de contenido que tienen. Es un tour que tiene muchos detalles y se nota que le han metido mucho cariño también. Espero que te haya gustado el vídeo, te dejo por aquí más vídeos relacionados con estadios de fútbol y te dejo por aquí el botón de suscribirte para que puedas seguir viendo más contenido en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.